Ya, bueno, confirman por favor si se ve la pantalla. Sí se ve. Ya, gracias. No creo que nadie más está en la sala de espera, ¿no? Creo que todos han ingresado. Ya, eh, haciendo un poco, recordando lo que hemos avanzado hasta el momento, como estamos en el capítulo 4, ¿no? De qué es precios unitarios. Entonces, lo que hemos visto son los costos, hemos visto los costos que son precios, perdón, que es el capítulo 4 es precios unitarios, donde eh, está, estos precios unitarios están principalmente está compuesto de costos directos y costos indirectos. Dentro de costos directos ya hemos visto materiales, hemos hecho un ejemplo, eh, hemos visto mano de obra y, y equipo, ¿no? Y ayer vimos lo que es ya, que es parte de costos indirectos, que son los beneficios sociales, ¿no? Y entonces dentro de eso, eh, ya hemos visto todos los factores que se llaman incidencias que afectan a los beneficios sociales, ¿no? Hemos visto que son varios aspectos que forman parte de lo que es de los beneficios sociales o también que se llama carga social. Y eh, hemos visto los índices por inactividad, por aportes, por beneficios, por seguridad industrial, todo eso, ¿no? Ahora veremos otro factor que interviene en precios unitarios, que son las herramientas, ¿no? ¿Qué nos dice esto? Dice, este monto está reservado para la reposición del desgaste de las herramientas y equipos menores, que son de propiedad de las empresas constructoras. Este insumo es calculado eh, generalmente como un porcentaje de la mano de obra, que varía entre el 3 al 8%, dependiendo de la dificultad del trabajo. Ya, estas rubro, que son las herramientas. ¿Ya? Entonces, no confunde estos, a veces le llaman estas herramientas equipos menores, ¿no? No confunda con el equipo grande, ¿no? Que son las topadoras, motonivela, nada que ver, ¿no? Esto es para reponer, como dice aquí, los equipos menores, ¿no? O las herramientas, los que ya les he mencionado y como dice aquí, depende de la dificultad del trabajo. O sea, mucho depende de la obra. Por ejemplo, eh, poniendo un ejemplo, ¿no? Eh, Hay veces generalmente, nuestra obra, eh, eh, cada ratito me están escribiendo, ya. Hay veces la obra está ubicada en un lugar inaccesible, ¿no? Donde no entra, a veces por ejemplo, tenemos que hacer algún trabajo donde no llega el camino. Entonces, eh, llega hasta cierto lugar camino. Entonces, vas a descargar ahí
el, el material y de ahí tenemos que transportarse por un sendero. Entonces, a veces hay que darse modos, ¿no? Entonces, alguna vez hay que llevar en carretilla, por ejemplo, cemento, la grilla, hay que llevar en carretilla, ¿no? O si no, algunas veces hay que hacerse tuberías como tobogán, ¿no? Para lugares inaccesibles. Ahora, poniendo el ejemplo de carretilla, en este caso, si usamos carretilla, ahí vamos a usar, pues, es muy seguido la carretilla. Entonces, en este tipo de obras, la carretilla máximo nos dura 3 meses, ¿no? Porque ahora las carretillas son desechables, ¿no? Entonces, máximo, ¿no? Revientan las llantas, la batea se gasta y empieza a agujerear, ¿no? Entonces, hay principalmente las carretillas, o sea, como les digo, en 2, 3 meses se van a desgastar, no sirve. Entonces tenemos que comprar otras carretillas, ¿no? Entonces así depende del tipo de obra. Y en otro lugar donde el camino llega hasta el sitio, ahí vamos a usar mínimo de carretillas, ¿no? Eh, entonces ahí la carretilla nos va a durar más tiempo, o tal vez toda la obra. Entonces mucho depende de eso, ¿no? Y generalmente este porcentaje para herramientas varía del 3 al 8%. Y generalmente, o sea, se usa, mayormente se usa 3 o 5%, ¿no? Eso. Tampoco, no le damos el máximo valor 8 porque nuestro precio unitario de los ítems va a subir. Entonces, frente a otros, nuestros precios van a ser caros. Eh, entonces, como les dije, los recomendables usar 3 o 5%, ¿no? De esta incidencia. Van a ver en algunos proyectos usan 3% o algunos 5%. Eh, eh, Ahora, ¿qué dice la norma referente a esto? La norma no dice nada, ¿no? Es libre. O sea, eh, no nos recomienda, digamos, eh, un valor, ¿no? Dice, este, un poco libre. Lo único, eh, como les digo, el- lo más común usan 3% o 5%, ¿no? En herramientas. Ve- Vean otros presionistas de otros proyectores, ahí van a ver. Entonces, es un poco libre esta parte. La norma no da un valor exacto. Entonces, eso sería en cuanto a herramientas, ¿no? Y ya, pasaremos a, a la siguiente diapositiva. Bueno, estamos dentro de costos indirectos, ¿no? Entonces, eh, 8 rubros que forman parte de costos directos son los gastos generales, ¿no? Eh, ¿Qué son los gastos generales? Son aquellos gastos, dice, no incluidos en los costos directos y son muy variables, depende de varios aspectos. Mm, Como el lugar donde se debe realizar la obra. Así, por ejemplo, las obras locales tienen gastos generales más bajos que los que están ubicados en el campo. Esto se refiere a las obras que están en la ciudad, ¿no? O sea, en área urbana, frente a las obras que están en el área rural, ¿no? Aquí, por ejemplo, si nuestra obra está en la ciudad, en área urbana, lógicamente nuestros gastos generales van a ser más bajos, ¿no? Porque hay varios
factores. Por ejemplo, uno es que eh, los materiales, por ejemplo, cemento, si estamos en la ciudad, el mayorista nos los llevan a la obra, a ser puesta en obra. En cambio, si está en el campo, no, vas a tener que transportar por nuestros medios, no solo cemento, todos los materiales, ¿no? Eh, digamos, equipo, necesitamos mezcladoras, carretillas, todo eso para que tener que transportar por nuestro medio. Eh, Al personal, de la misma manera, vamos a tener que llevarle eh, con movilidad, ¿no? Y bueno, si está muy lejos, tal vez vamos a tener que hacer un campamento y eso significa eh, darles comida, o sea, alimentación, vivienda, etcétera, ¿no? Lo que cual nuestros gastos generales tienden a subir. El otro factor, magnitud de la empresa. Una empresa constructora grande tiene gastos generales mayores que una empresa pequeña. Bueno, ya, eh, ya nos imaginamos, ¿no? Que una empresa constructora grande tiene más personal. Digamos, aquí tendrá una oficina grande donde tendrá eh, mayor personal, ¿no? O sea, va a tener, digamos, unos eh, cotizadores, secretaria, más personal en la parte administrativa, ¿no? Eh, Tendrá ya un contador permanente, todo eso, ¿no? En cambio, en una empresa pequeña, generalmente solo el gerente o el dueño de la empresa es todo, ¿no? Hace de secretaria, hace las licitaciones, todo, ¿no? Y a lo mucho tiene un ayudante, ¿no? En cambio, las grandes ya tienen más funcionarios. Eh, Otro factor también tiene influencia el tipo de garantía. Eh, para lo que les comenté en algún momento, o sea, el tipo de garantía se refiere a las boletas bancarias o pólizas de seguro. O sea, en obras grandes, obras, eh, obras grandes, ¿no? Ahí sí o sí nos piden boletas bancarias, que les comenté alguna vez que es un costo mayor ya obtener boletas, ¿no? En cambio, en obras pequeñas, más o menos hasta 1 millón, donde se presentan las microempresas, las pymes, todos esos, las empresas unipersonales, generalmente pide, o sea, son nuestros proyectos AMPE, ¿no ve? Los proyectos AMPE, generalmente nos piden pólizas de seguro, que es más fácil obtener, ¿no? Solamente vamos a una aseguradora y compramos, tenemos que pagar, compramos. En cambio, la boleta no es así, es diferente, ¿no? Entonces, Eh, el monto de contrato, otro rubro, el monto de contratos anuales y la magnitud de la empresa constructora, ¿no? Otros rubros, otros factores, los montos de contratos anuales, ¿no? O sea, cuanto más grande es la obra, mayores van a ser nuestros gastos, ¿no? Y también la obra va a durar más tiempo. Ya. Ahora, en esta parte de gastos generales, dice, depende de cada empresa constructora determina el porcentaje de gastos generales para cada uno de sus obras. Estos gastos generales están están en un rango de 10 al 15% del costo directo. ¿Ya? O sea, eh, varía gasto general en ese rango, ¿no? Del 10 al 15. Generalmente
se adopta 10% por norma, no por norma, sino por costumbre, ¿no? Generalmente 10, algunos por ahí adoptan 12%. No nos vamos al máximo para que, ya les he dicho, para que nuestros precios unitarios no sean caros. Si adoptamos al máximo el 15, nuestro precio unitario va a ser un poco más caro y por lógica nuestro presupuesto va a ser más alto. Ahora, en esta parte de lo que se recomienda, les digo, es que generalmente adoptar 10%, hasta un 12%. Ahora, en esta parte, ¿qué dice la norma? Tampoco se recomienda un valor la norma, ¿no? Es un poco, es libre esto, ¿no? Entonces, cada empresa o proponente adopta un valor. Entonces, no hay, no dice, no nos dice la norma adoptar tal valor, ¿no? Como para beneficios sociales. Bueno, entonces, esto es abierto. Bueno, ese serían gastos. Bueno, seguiremos con gastos generales. Pasamos al siguiente. Mm, ya. Dice, los gastos generales no son un porcentaje directo de los costos directos. Se los expresa como porcentaje solamente como un artificio matemático para distribuir el gasto en cada uno de los ítems de la obra. Eh, o sea, dentro de gastos generales, digamos, podemos dividir, generalmente se divide en gastos de oficina y gastos de obra. O sea, los gastos que hacemos en oficina, digamos, y también los gastos en obra son los gastos en sí, en donde está la obra, ¿no? Es lo que nos quiere decir aquí, que no es un costo directo, sino es, es es un monto que, que se obtiene a partir de ese porcentaje para todos los gastos que se va a realizar, ya sea en oficina y en obra. Y, por ejemplo, aquí tenemos, a continuación se muestran los factores de incidencia de gastos generales para una obra específica. Ahí, ya. Por ejemplo, aquí tenemos incidencia por compra de pliego, 0,06%. Ahora generalmente ya esto era más, es antes, ¿no? Ahora ya directamente ya no se compra el pliego, se obtiene generalmente del SICOES, ¿no? Para obras. En algunos casos para obras grandes se paga, ¿no? Pero en obras pequeñas, medianas, directamente obtenemos del SICOES. El- la incidencia de preparación de la propuesta, ¿no? Esos son los gastos del personal que prepara, los gastos de papeles, impresiones, todo eso, ¿no? Incidencia por documento, NIT legalizado, certificado de eh, Cadeco, todas cosas, eh, todo lo documento que se presenta tiene un 0,19%. Incidencia por garantía de seguros, lo que les comentaba, ¿no? Las boletas y los seguros, las pólizas de seguro, que eso tiene un incidencia del 2,04%. Incidencia por preparación de oficina, 6,18%. Incidencia por administración de obras, 3,61%. Estos son los gastos en obra, ¿no? Incidencia por movilización y desmovilización. O sea, movilizar a la gente, llevar mano de obra, equipo, y incidencia por gestión de riesgos, 1,58. Total,
gastos generales, eh, total gastos generales 15,20%, ¿no? Es eh, la incidencia de los gastos generales. Que, repito, aquí son, estos gastos generales principales están divididos en dos rubros importantes, gastos de oficina y gastos de obra, ¿no? Son los dos grandes, ¿no? Y aquí un poco está desglosado eso, ¿no? Ya, entonces, esos serían los gastos generales, ¿no? Los gastos, eh, perfecto. Voy a mi batería. Ya, así vamos a... Ya, y pasaremos al siguiente. Ya, otro factor que se considera en la planilla de precios unitarios es la utilidad, ¿no? Y ya, dice, las utilidades deben ser calculadas en base a la política empresarial de cada empresa, al mercado de la construcción, dificultad de ejecución de la obra y a la ubicación geográfica, ¿no? Urbana o rural. Para fines de cálculo y en base a la Cámara Boliviana de Construcción, se considera, se considera 10% del costo subtotal, ¿no? Suma que el subtotal es la suma de costo directo más los gastos generales, ¿no? A esa suma le aplicamos el 10%, ¿no? Que es el subtotal. Entonces, lo que aquí nos dice, o sea, eh, la utilidad, ¿qué es? Es la ganancia que espera tener la empresa, ¿no? Al ejecutar la obra. Y generalmente, por norma, como vemos aquí, se adopta que la utilidad de la empresa va a ser más o menos un 10%, ¿no? O sea, esa es la utilidad que va a tener la empresa, 10%. Entonces, generalmente este ya está más o menos ya es normado, ya es costumbre aplicar para la utilidad 10%, ¿no? Es el 10%, es la ganancia que va a tener la empresa. Y ya, ahora, este es teórico, ¿no? Este es el 10%. Ahora ya depende de la empresa, ya no habrá si su utilidad puede ser mayor al 10% o puede ser menor, ¿no? Ya depende de cómo se administra la obra, digamos, y que no tenga dificultades la obra, ¿no? Que no exista dificultades. Si en esta parte, por experiencia les comento, ¿no? Si la empresa hace una buena administración de la obra, buena gerencia, y además que en la obra no ha habido dificultades, o sea, ha sido una obra eh, bien llevada, no ha surgido dificultades, y, y
La ubicación, digamos, de la obra no era complicada, estaba en un lugar, digamos, accesible, diremos. Entonces, eh, en ese caso, eh, la ganancia de la empresa puede ser más, ¿no? Mucho por eso, ya ustedes van a ir viendo, mucho depende de cómo se administra, se maneja la obra. Entonces, la ganancia puede ser más del 10%, pero tampoco esperen, si alguna vez, como recomiendo, les digo, tampoco esperen ganar el 50% en la obra. Imposible, ¿no? Eh, Ni siquiera más del 30%, ¿no? Sí. Entonces, tal vez ganar un 15 hasta un 20%, ¿no? Del costo total. Más es difícil, ¿no? Ahora, algunas veces, lo contrario, si se administra más la obra y tal vez hay muchas cohibiciones, ya entenderán a lo que me refiero, entre nuestra ganancia va a ser menor, ¿no? Tal vez hay casos en que apenas recuperamos el capital, ¿no? Y se gana un 2%, así, cuando ha habido problemas en la obra, no se ha hecho una buena administración, entonces la ganancia pues 1, 2%. Otros ya van a vender, ¿no? Otros dicen, apenas se recupera el capital, dicen, ¿no? Entonces, esto es, mucho depende de eso, ¿no? La utilidad. Entonces, todos siempre buscan, ¿no? Por en una obra, ¿qué buscamos? Siempre ganar, ¿no? Pero hay que ganar haciendo una buena obra, cumpliendo especificaciones, ¿no? Hay empresas que eh, tratan de ganar como sea, ¿no? Ahorrando cemento, ahorrando acero, lo que sea, ¿no? Eh, pues, no es muy ético eso. ¿Sí? Se puede hacer una buena obra y también ganar, ¿no? Entonces, y es, es lo, es lo que yo les recomiendo, ¿no? Entonces, la utilidad, que es el 10% del subtotal. Otros factores que se consideran costos indirectos son los impuestos, ¿no? Aquí un poquito me voy a extender. Ya todavía tengo 7 minutos, ¿no? Tengo 7 minutos. Ok. Ya. Eh, Esto en la parte de impuestos, como dice aquí, en lo que se refiere a los impuestos, se toma el impuesto al valor agregado IVA y el impuesto a las transacciones IT, ¿no? Entonces, eh, hay que aplicar en precios unitarios estos dos impuestos, el IVA y el IT. Veremos el IVA. Inciso A, impuesto al valor agregado IVA. El impuesto IVA grava, quiere decir que se afecta sobre toda compra de bienes, muebles y servicios, estando dentro del último la construcción. O sea, en la construcción también se aplica el IVA, ¿no? Su costo es del 13% sobre el costo total neto de la obra, ¿no? Y debe ser aplicada sobre los componentes de la estructura de costos. Ya, la ley financiera, ustedes saben también cuando hacemos compras, nos dicen, sabemos que es el 13%, ¿no? La ley financiera dice que el IVA es el 13%. Pero aquí, si ven algún eh,
textos sobre precio unitario, así bien desglosados. Aquí hay que hacer unos ajustes contables, ¿no? Que, bueno, no nos interesa mucho a nosotros, se hacen unos ajustes contables y haciendo esos ajustes, ese, ese por ciento se vuelve 14,94 para obras. Esto es solamente para obras, ¿ya? Entonces, en la parte de IVA, ya, esta es una norma, ¿no? Se aplica 14,94 en todos los ítems, como IVA, ¿no? Esto ya es un valor fijo. O sea, no necesitamos eh, calcular, tomar otro valor, ¿no? Adoptamos directamente 14,94 para el IVA, que en realidad la ley dice 13%, pero haciendo unos, hay que hacer esto hace los contados, hace unos ajustes y sale para construcción, para precios unitarios, 14,94 el IVA, ¿no? Eh, Enseguida les comento cómo se maneja esto, ¿no? Ahora, otra vez, ya que estamos en IVA, esto sabemos que podemos descontar con facturas, ¿no? Por ejemplo, en la construcción podemos bajar este IVA con facturas, por eso pedimos facturas, pero no es, si estás en construcción, no es cualquier factura, son solamente facturas referidas a construcción. Ejemplo, compra de cemento, compra de acero, compra de pintura, todo eso, ¿no? Compra, si quieres, te compramos tuberías, ¿no? Compra de tuberías, todo eso. De otro no nos va a servir. Por ejemplo, si presentamos un consumo, en un restaurante hemos consumido unos valores de 300, nos sirve. Compra, digamos, de, eh, a ver, compra de, no sé, no se me ocurre, a ver, algún, digamos, compra mm, de ropa, por decir, compra de ropa, hemos comprado ropa, no sirve, ¿no? Entonces, solo tiene que ser referido al rubro, ¿no? Aquí incluso para descargar no sirven ni las facturas de luz y agua, no nos sirve, ¿no? Para descargar esto. Desde la oficina tenemos factura de luz, agua, no nos sirve. Entonces, solo son facturas referidos a construcción. El otro impuesto es el IT, que es el impuesto a las transacciones, ¿no? Eh, y este es el IT, dice, grava sobre los ingresos brutos obtenidos por el ejercicio de cualquier actividad lucrativa. Su valor es del 3% sobre el monto de la transacción de contrato, ¿no? Eh, ya, tengo un minuto, entonces no creo que se corte, entonces vamos a repetir esta parte. Lo voy a cerrar eh, y en unos 2 minutos, por favor, vuelva con el mismo link o enlace. ¿Ya? Entonces, lo voy a cerrar para que se va a cortar. ¿Ya? Ya, entonces, en unos 2 minutos regresaremos, por favor.